¿Cómo les va? Buen mediodía, bienvenidos. 12 horas 3 minutos, estamos abriendo Fix Fútbol para hablar de esto tan lindo que significa este deporte y de las cosas que están sucediendo por estas horas. Mientras en nuestro medio el mercado de pases acapara un poco la atención y mientras en el fútbol internacional Georgian de Arrascaeta parece ser nuestro mejor abanderado. En la noche de ayer hubo un hermoso reconocimiento del cuerpo técnico que encabezó el maestro Tavares. Y esto no es entrar en comparativos. Dice el dicho que las comparaciones son odiosas. Uno hasta por naturaleza lo hace sin proponérselo. De los valores, de esa generación que embanderó a todo un país, de una costumbre que pasó mucho por lo que sucedía con la marca selección uruguaya, a lo que hoy es ese prácticamente un enfrentamiento entre los jugadores y el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa. Pero detengámonos en lo que realmente pasó ayer y en lo importante de todo esto. En alguna frase que como siempre deja el maestro Tavares, que hablan de lo que se le inculca a los chiquilines cuando entran al complejo celeste con 14, 15 años, del mensaje que los jugadores que fueron emblema de ese ciclo mantuvieron en esto y que han ido transitando a través del fútbol, primero dentro de la cancha y ya muchos de ellos en su rol como entrenador. Y algunos detalles más. En algún pasaje se lo vio al maestro hasta un poco titubeante a la hora de hacer uso de la palabra. No sé si un poco nervioso o un poco emocionado. Y estamos hablando de una persona que ha dado un montón de conferencias, que ha dado un montón de charlas y que es más, porque para todos el gran mojón de ese ciclo es el Mundial 2010. En ese Mundial dio algunas conferencias que fueron espectaculares, conferencias de prensa donde en la sala de prensa se paraban los periodistas y aplaudían al maestro Tavares. Bueno, la verdad que para mí es un acto de estricta justicia lo que sucedió ayer. Bienvenido sea ese reconocimiento. Y qué lástima, y esto sí es muy a título personal, qué lástima que el maestro haya tomado la decisión de no dar notas. Que la entiendo, entiendo el motivo y su justificación. Pero qué lástima, porque nos permitiría poder abrir un espectro más amplio de la charla futbolera y entrar en un montón de detalles que quizás en la inmediatez no suceden, no se dan, se resguardan como una caja negra de un vestuario, y Eduardo siempre nos ha dado explicaciones al respecto, pero que con el tiempo pueden abrirse y podrían formar parte de un lindo anecdotario. Bueno, lamentablemente, para no ser parte de las cuestiones acá de contexto y por una cuestión de preservar su imagen y básicamente de mantenerse en un anonimato que él desea tener, el maestro no da notas. Y bueno, lamentablemente nos privamos los futboleros y los uruguayos de poder tener más experiencias y más testimonios de aquellos tiempos y de ese proceso tan largo y que tanto le aportó al fútbol uruguayo. Que en los títulos tiene, sí, una Copa América. Es muy fino quedarse solo en eso. Hay bastante más del otro lado, sin duda. Pero bueno, por encima de esto, acá estamos para abrir la charla futbolera con Seba, con Eduardo. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. Un placer tenerte por acá. La verdad que sí. O sea, has resumido casi que a la perfección lo que el maestro Tavares genera en el fútbol uruguayo, ¿no? Y lo que ha generado en este deporte, más allá de los resultados, porque un poco lo que siempre se ha dicho, aquellos que de pronto, no sé si buscan denostar o de alguna forma están en la vereda opuesta, te dicen un solo título en 16 años, sí, cuarto en un mundial, pero me parece que lo de Tavares fue otra cosa. O sea, creo que lo de Tavares fue una base muy sólida desde el punto de vista humano, una construcción de un grupo prácticamente indisoluble. Algunos decían que es un grupo de amigos, y la verdad es que yo creo que era un grupo de amigos bien concebido, y un grupo de amigos que jugaba tan bien al fútbol que apenas quedaban escasos lugares para otros que se iban incorporando. Una vuelta hicimos un trabajo en su momento en donde veíamos que en los 16 años de Tavares debutaron 53 jugadores en la selección uruguaya. 53, que habían arrancado en la sub-15 cuando Tavares recién agarró la mayor y que terminaron en su última etapa muchas veces, o un poco antes de finalizar, ya consolidados en selección mayor. Jugadores que hicieron toda la ruta, el Pelado Cáceres, Suárez, Cavani, arrancaron en sub-17, sub-20, después terminaron en la mayor. O sea, me parece que el proceso Tavares es innegable. Independientemente de que desde el punto de vista de resultados pueda haber estado escueto para la gran generación de jugadores que dirigió, Cavani, Forlán, Suárez, Godín en su mejor momento, o sea,
había unos cuantos pesos pesados, el Loco Abreu, Muslera, no me quiero olvidar de ninguno, pero había muchos pesos pesados de verdad a nivel mundial en ese grupo. Capaz que nos faltó algo a nivel justamente Campeonato del Mundo, capaz que nos faltó ganar alguna otra Copa América, puede ser, son resultados deportivos, pero creo que el legado que Tabárez dejó va mucho más allá de la cancha, sino a la construcción de una conciencia de selección a la que prácticamente ningún jugador se negó. Y el que se negó no vino más. Yo creo que en la mejor opinión siempre dije, ¿no? De un entrenador o de un conductor la dan los jugadores. Es la mejor opinión. También está la opinión pública, la que el jugador hace públicamente, y está la que hace internamente. Yo creo que ahí lo define al maestro. Que el maestro, más allá de los resultados, que fueron muy buenos porque fuimos a todos los mundiales, porque la memoria en el fútbol es muy cortita, se olvidan de que, por ejemplo, en el 78 y en el 82 no fuimos, que en el 2006 no fuimos, que en el 2002 y 2006 no fuimos, en el 2006, perdón, no fuimos. Entonces, uno recapacita y dice cuántas cosas dejó, ¿no? Porque hasta los técnicos que vengan en el futuro van a tener problemas de conducción, porque como condujo el maestro Tabárez, es muy difícil porque le llegó a las fibras al jugador y los entendió y les trató de sacar el máximo. Más allá de planteamientos, de juegos, de partidos, yo creo que ese sentido de pertenencia que logró después de tantas tormentas que vivimos, los que tenemos unos años, sabemos de qué hablamos, la década del 90 fue muy difícil, tremenda. Con los repatriados, con todo. Entonces la gente no se identificaba con la selección porque hubo muchas cosas externas que provocaron eso, y el maestro le devolvió al uruguayo ese sentido de pertenencia, que eso es lo más grande que hay, y el reconocimiento mundial, ¿no? Yo creo que tiene el maestro Tabárez un reconocimiento de sus pares del mundo en esa época, tiene un reconocimiento. Ayer hubo muchos saludos para el maestro Tabárez de gente muy importante del fútbol y que le reconocen, todos le reconocen algo tienen para reconocerle. Pero yo me quedo con que los jugadores dicen algo del maestro, y los jugadores que tuvo él están todos. Van todos. Sí, sí. Van todos. Eso para mí es sagrado. La opinión del jugador sobre el técnico es la más real y la más verosímil que puede existir. Bueno, lo hablamos y creo que Seba estuvo ese día ahí, cuando el maestro presentó el libro en el Palacio. Sí, estuve ahí. También fue multitudinaria la presencia de los jugadores de la generación Sudáfrica. Estuve ahí, estuve en la Intendencia. Sí, estaban todos. De hecho, Godín habló en su momento, como habló ayer, también habló en aquel momento. Estaban todos los que estaban en Uruguay y los que no grabaron un video para recordarlo. Por ¿no? eso te digo. Mirá que eso es una caricia. Para él es la mayor satisfacción. Sí, incluso con lo tormentoso que fue el ciclo, el cierre de ciclo. Sí. Porque durante mucho tiempo, capaz que un año y pico antes o enseguida del Mundial de Rusia, se hablaba de Qatar 2022 como de Last Dance, el último baile. Claro. Y el maestro sí lo definía, y el darle un cierre a su ciclo. Porque, a ver, anteriormente se especulaba, bueno, podrá llegar el maestro en condiciones, seguirá al frente, de repente tomará un rol secundario y designará otra figura. Y las circunstancias llevaron a que fuese cesado a 4 fechas del final de la eliminatoria. Y lo que pasa es que en la función nuestra, ¿no?, de técnicos, una vez dijo un técnico muy reconocido, que no lo quiero decir porque le puede repercutir, dice: yo miro a un dirigente y no puedo dejar de ver que un día me va a echar. ¿Qué frase? Y sí. Me dijo un dirigente: puede ser el mejor tipo del mundo, pero un día me va a echar. O yo me voy a ir porque me enojé por una cosa que pasó. No es por... Entonces, el fútbol tiene los ciclos y las cosas y todo. Y yo creo que el maestro, por más que duela, porque es una repercusión, pero yo pienso que más que le duele es que perdés mucha intimidad cuando pasa una cosa de esas, porque no puedes salir a la calle, perdés mucha relación de la vida, porque o la gente te abraza, te pide, y el dar lástima es horrible, porque cuando vos vas, entonces te empezás a encerrar, no salís,
no vas a lugares públicos, te convertís en una vida distinta. Eso es lo trágico o lo feo que tiene todo un proceso maravilloso que tuvo. Pero las cosas caen por su peso y se acomodan. En el camino se van acomodando y la opinión ya es general. La gente tiene un recuerdo y ese es el mejor reconocimiento. Pero aparte el reconocimiento, no porque sea mayor el maestro, ojalá tenga 50 años más de vida, pero en vida de las cosas. En vida de las cosas. Eso es lo importante, esa es la clave. A mí me daba mucha satisfacción, trabajé con él, él era ayudante de Borrás en la selección uruguaya, tuve varios contactos con él, una persona bien, el cuerpo técnico Celso, un amigazo, compañero de Mundial del 86, Mario, y él generó una cosa de pertenencia que es muy difícil de lograr y más con figuras que capaz que cuando los agarró eran pibes, ¿no? Y bueno, eso es parte, ¿no? Pero el crecimiento que tuvieron podía haberlo hecho cambiar a algunos. Nunca cambiaron con él. Nunca cambiaron con él. Y hoy yo veo que hay una nota o algo, hay que aparecer que va a estar el maestro y ahí están. Sí, están. Ahí están. Sí. Y esa para mí es la mejor opinión que pueden haber de un técnico. Yo, si quiero saber de un técnico, muchachos, le pregunto al titular y al suplente. Digo, ¿qué pensás de tal? Esa es la mejor opinión de todas, no de otro técnico tampoco, no, del jugador que tuvo. Eso para mí es la clave. Y el jugador siempre habla de algunas broncas pasajeras y de la reflexión posterior. Pero que tenés que tener, porque es un grupo. Yo creo que el caso más notorio es la Copa América Centenario, cuando Suárez venía saliendo de aquella lesión. Y bueno, y lamentablemente no fue una buena Copa para Uruguay. De hecho, se queda fuera en la segunda fecha, porque no ganó ninguno de los dos partidos. Y antes de jugar el último partido ya estaba eliminado. Y cuando el maestro va a hacer los últimos cambios, lo habían llevado a Suárez al banco, pero a forceps, sabíamos que no estaba para jugar. Y cuando dice y se agarra con el banco y el maestro, nada. Tranquilo. Y después él mismo públicamente reconoció que había sido un exceso, que había una explicación lógica, que él no podía jugar, que se dejó llevar por las ganas del momento. Pero vos imaginate que el maestro... El que está mirando la tele no sabe por qué le pegó al banco de suplentes. Claro. Si era por eso o porque estaba enojado con Tavares. Claro, o sea, claro. Y después, por eso después lo tiene que declarar. Claro, porque pasa que él le pega al banco porque se calienta porque no lo pone. Claro. Pero aparte otros no hechos, podés entrar. No estás para jugar. Claro. Pero otros gestos de él, ¿no? Él manejó sabía todas las categorías, todo. Y venía un pibito de la sub-17 y le decía, ¿cómo le va a Asconzábal? ¿Vos sabés lo que llegué con 16 años y el técnico de la mayor te diga, ¿cómo le va a Leo Rodríguez? Claro, tremendo. Ya con eso te desarma. Que sientas que el maestro Tavares te conoce. Claro, pero vos para un jugador de fútbol. Y él lo utilizó, y él lo hizo porque lo sentía así. Él conocía a cada jugador de sub-17, de sub-16, todo. Entonces lo veía caminando cuando llegaban a entrenar a su día. ¿Cómo le va? Me lo contaron pibitos, ¿eh? ¿Cómo le va a Dos Santos? ¿Cómo le va a Pérez? Tremendo. Me conoce. Por mi nombre. Imponente. Claro. Pero vos sabés lo que es eso. Ayer lo escuché decir dos cosas que son de la vida, que son que todos seguramente lo aprendimos en el hogar y después en la escuela. El maestro decía, se saluda incluso a los que no conoce, buenos días, buenas tardes, claro. Y se le agradece a la persona que le retira el plato después que terminó de comer y al funcionario que le abre una puerta. Y vos decís, es de orden. Ahora, en realidad, es habitual que a veces uno anda por algún lugar donde no es muy transitado y te cruzás con gente, o en un lugar de laburo te cruzás con gente y es como que no se cruzaron con nadie. Y ante todo, el buenos días, y es una señal que se empieza a dar. Y es una señal no solo de buena gente y de respeto, sino también de cohesión. Comienzan a unirse fibras dentro del complejo, por ejemplo. Es fundamental eso. Pero en todos los equipos que estuve, por ejemplo, lo que enseñás, no es que el jugador llegue, vos vas a hacer la charla al técnico, buena, no. Uno por uno te saluda. Uno por uno se saluda, desde el utilero al masajista, al técnico, al jugador. Uno por uno, eso son cosas de respeto. Y del saludo cuando termina el entrenamiento y de la cosa. Pero son normas, aparte de convivencia, pero normas de educación. Yo qué sé, hoy ves que vas a un restaurante y hay un tipo con un sombrero, con un gorro. No, eso a mí me enseñaron que no está bien. Pues qué antiguo que son. No, son normas. También era antigua la Vuelta Olímpica y la estamos perdiendo.
Eso es lo que, No, eso es lo que no me gusta. Y el respeto de Tavares con los jugadores, con todos, incluso hasta para enojarse. La forma de expresarse en el enojo, sin insultar, sin exaltarse demasiado, son cosas que al jugador le van quedando porque se le llega mejor. A mí, yo recuerdo un par de entrenamientos que me tocó cubrir cuando Tavares recién empezó. Tavares tiene un gesto de seriedad, un gesto adusto, o sea, no se lo ve enojado, pero se lo ve muy serio y demás. Yo lo vi llamar a jugadores del medio local con los que él trabajaba, cuando él arranca en Uruguay y dice, yo voy a preparar un equipo, lunes y martes trabajaba con jugadores del medio local. Y no era como ahora, se abrían las prácticas, vos podías ir a mirar un rato, después cuando iba a hacer algo que no querías que supieras, te ibas. Te sacaban, cuando normal. se avivó el maestro, cerró las prácticas. No, pero en ese mismo Porque momento. es así. No, pero en ese mismo momento. Cuando, a ver, va a tirar penales, no precisás estar cerrado. Si tenés que ocultar los penales, están en el horno. Tenés que ocultarlo. No, bueno, pero en una práctica, jugador local. Pero no te Pero digo está bien, serio. pero el foco es otro. El foco es que él, por ejemplo, si él se iba a referir a Eduardo, le pegaba un grito, Edu, Seba, vení, o sea, con los diminutivos, con esa cercanía que le permitía Calidez. tener... Calidez. Exacto. No Calidez. tan frío y distante como el apellido. Como por parece. ejemplo. Claro. Como parece. ¿No? No tan frío como parece. Después, bueno, por supuesto, como decía Eduardo, ¿no? Trabajó con jugadores consagrados, sacó el máximo de jugadores consagrados en la selección. Lo cual, bueno, es indudable que hay un antes y un después de Tavares, indudable. Pero a pesar de haber estado con Borrás y de haber dirigido el Mundial del 90, el otro día cuando vino el Pato hablamos bastante de ese torneo, uno dice maestro Tavares selección y es el ciclo, este último ciclo. Sí. No, Pero ese ciclo al maestro, el del 90, le sirvió muchísimo. Le sirvió. Y sí, y claro. Él dijo siempre Aprendió. que fue un aprendizaje brutal. Brutal. Porque él vivió una transformación del fútbol. Ustedes no se olviden que entre el 90, 91, 82 cambia el fútbol del mundo en lo económico, en las televisoras. El cambio grande se da en el 91, pero ese proceso para llegar al 91, él la vivió y él la sufrió, o sea, la sintió. Pero siempre dijo, y él estuvo, ¿cuántos años sin trabajar? ¿12, 10? Tuvo como 10 años sin trabajar. Sí, claro. Sin trabajar. Y él se fue preparando, estudiando, y él lo que quería era volver a agarrar la selección. Y cuando la agarró, aplicó todo lo que aprendió y lo que pudo juntar en esos 10 años. Y no solo No sé si fueron 10, ¿eh? Sí. No solo la selección en su currículum, no solo campeón de América con Peñarol, Boca, el fútbol italiano. Boca, la Torre Batistuta, todo lo que logró. Después fue al fútbol italiano, dirigió en Colombia. Hoy por hoy tener un uruguayo dirigiendo en el fútbol europeo, en las grandes ligas, es una novedad, una gran novedad y una excepción. Sí. Porque no está fácil, así como no está fácil para los jugadores del medio local ir directo a un mercado europeo. Aparte y de trascender. retrotraerte a los años, porque yo me acuerdo cuando Waldemar, que para descanse, Vitorino, fue al Cagliari. No, mira, fue al Cagliari. Y vos te agarrabas la cabeza, o sea, de que cómo era muy difícil ir a Europa. Ojo, para mí se debe también a otras cosas, ¿no? Como la incidencia de Francisco Casal fue brutal para el cambio del fútbol en eso. En eso hubo un antes y un después. Pero hoy cuesta, imagínate hace 30 años ir a Europa. No, olvídate. Ir a Europa. Pero iba, no sé, tenías que vivir antes, pasar por las regionales, y no sé, quedarte a vivir, porque hubo algún técnico jurado, algo que se llamaba jurado, que dirigieron allá o algo, pero no tenía la trascendencia de hoy. Yo pienso que es una carrera espectacular y es un reconocimiento espectacular. Muchos dicen, el reconocimiento. No, el reconocimiento sirve también. Y obvio que sirve. Sirve. Obvio que sirve. Como dice, ¿qué me importa la medallita? Dijo uno. No, déjame las medallitas en mi casa, que las veo y me acuerdo. No, y repaso. Eso que lo dijo repaso y ratifico. Pero repaso en referencia a medalla que No. dice campeón. Hay veces, por ejemplo, a nosotros cuando salimos campeones de América, no nos dieron ninguna medalla. Yo no tengo ninguna medalla, ningún jugador tenemos ninguna medalla de campeón de América. Lo que pasa que no importa, porque en ese momento no se daban medallas. No se daban medallas. Y yo iba a ir un paso más allá. Pero debes tener la foto del campeón, ¿no? Tengo un todo, cuadro, foto. Tengo todo. Pero digo, pero dámela la medalla, porque la quiero ver. O sea, ahí está.
yo qué sé, yo tengo las medallas de 3 de mejor técnico del Uruguay y las miro, y cómo no, y me dan orgullo. Y viene mi nieto y me dice, y se las cuelga todas, Claro. quiere jugar y se las cuelga y anda por la casa con las medallas y dale campeón, grita y te saco. Yo quiero esas cosas, porque son reconocimientos. Y aparte son pruebas de ratificar caminos. Pero que Si es vos así. llegás a un objetivo, la medalla es el cierre de un objetivo. Sí, Que es verdad. capaz que también lo cumplís y no tenés la medalla, pero Es verdad, tenerla es es, verdad. oh, fui campeón. Si Pero- fui campeón, las cosas tan mal no las hice. Pero a nosotros nos dieron hace poco un carnet, tenemos todos los que somos campeones de América y todo, un carnet que dice Gloria Celeste. Claro. Yo no lo tengo en la billetera siempre porque tengo miedo que se gaste. Lo tengo guardado, cada vez lo uso cuando lo tengo que usar. Cuando vas a ir al estadio. Pero cualquiera que me venga y diga, tomá, Claro. Pero escuchá una cerrá cosa. el pico. No hubo medalla en el 83, ni hubo todo este show que hay ahora en las premiaciones. No hubo nada de eso. Pero dimos la vuelta olímpica. Pero a eso iba. Ah, no. Pero diste la vuelta olímpica. Pero Y yo- ahora, es una cosa- ahora hay medalla, hay copa, hay papelito picado, humo, Pero es fuego. una cosa que me enoja pero muchísimo vuelta de los olímpica. dirigentes. Pero no es un tema de los dirigentes. No me importa. Es la un tema seguridad del tampoco. show. No, pero el show es otra cosa. Los uruguayos son los inventores de la vuelta olímpica. O sea, la vuelta olímpica se crea para agradecer a la gente caminando, la hizo caminando la vuelta olímpica de Uruguay. Por ejemplo, está la historia de Defensor, que la dio al revés, cambió la historia. Sí. Pero ¿cómo vamos a perder la vuelta olímpica en ¿Sabés Uruguay qué que pasa, la Eduardo? creamos nosotros? Sí, Que si pero vos, después vos das va- la vuelta con el estadio lleno, caminando, supongamos, ¿no? Pero se daba inmediatamente termina el partido, la copa y ahora termina el partido. Hay que esperar tenés que ir. que se disponga No me todo den la para copa. la premiación. Nosotros que dimos la vuelta medalla. sin copa en Bahía. Sí, claro, si no Nosotros- tenés medalla, no vas a tener la copa. pero no me des la copa. Y Odulio, en el 50, dijo, con copa y sin copa somos campeones. Si Jules Rimet no se animaba a darle la copa, porque era la copa para los brasileños, no se animó. Bueno, eso, y dijo, sin copa, sin copa. Pero Esa la es la vuelta- historia más pero- magnífica que tiene Aristas. Pero bien, increíble. pero el respeto. Porque vos te imaginás, si llegamos a levantar la copa, que No. ojalá sea en Estados Unidos, vos te imaginás que Valverde termine solo en un bar viendo a gente llorar. No, pasa, pero por no va a eso, pasar pero eso fue. Eso no existe más. Eso es una historia que la sé bien, de por qué Odulio se fue a caminar solo, que fue una historia grande, que un día la contaremos en anécdotas pasadas, que yo tuve la suerte de hablar con él de muchas cosas. Pero lo que digo, ¿sabés es cómo difícil me duele? compatibilizar los tiempos. Pero ¿sabés cómo me duele? Termina el partido, abrácense jugadores, no esperen otro show. Den la vuelta y después esperen el show, pero den la vuelta olímpica. Eso lo formaron los uruguayos. Y en el mundo, desde Ucrania, Madagascar, dan la vuelta olímpica. Dieron la vuelta olímpica muchos años porque los uruguayos la dieron. Y nosotros estamos perdiendo eso porque el show nos cambia las costumbres nuestras. No está bien. No está bien. No. Pero han cambiado muchas cosas. Sí. No, pero no la Cuando vuelta vos- olímpica. Cuando vos jugaste en Bahía, Sí. aquel partido, terminó el primer tiempo, y a los 15 volvieron a la cancha y jugaron el segundo. Yo sé, no me acuerdo por qué. O a los, vos no a sabés los lo que era. 15 o 18. Pero vos no sabés Pero lo no hubo media hora entre el primer tiempo y el segundo y un show en el Vos entretiempo. no sabés lo que era eso. Era un ruido tan grande. Era todo un... Está bien, Sí. pero natural, del fútbol. Sí, del fútbol. Pero Claro. era tremendo. Esto que plantea Leo es la nueva industria, ¿no? El show. Estabas en el vestuario El y show dentro del se fútbol. sentían los tacos de la Claro. gente en la tribuna, porque estabas abajo de ellos. No, mirá que... Leo, vos sabés que, y un poco, volviendo al tema Tavares, ¿no? Que Eduardo hablaba mucho. Eduardo tocó un tema que hoy tocó Gonzalo Carneiro. Hoy Gonzalo Carneiro dio una nota en Ovación. Ujú. Y nosotros la tenemos acá, la vamos a poner, No leí, porque no leí. una de las cosas que... Es un video. Una de las cosas que Eduardo dijo es... y esto es... Eduardo no sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Lo que va a pasar ahora, Eduardo no Pero sabía. pará, ¿pero qué pasó? Pará. Yo te digo- Te lo juro por mis hijos. no, por eso, yo ya sé que no lo sabes, por eso te digo. Eduardo dijo, el reconocimiento a los técnicos se lo dan los jugadores. Ajá. O sea, es el verdadero valor. Sí. Ah, sí. Yo pienso eso porque... Bueno. Yo, por ejemplo, toda mi vida, a mí el profe León nunca me dijo... Pero hablar del profe León para mí era... Bueno. Y él Imperaba respeto. Él lo halagaban de todo el mundo, pero cuando lo alababa a un jugador Sí. que dirigió, para él era la vida. Mirá, Eduardo, mirá esto. No lo Vamos a vi. ponerlo. Sobre una canción que vos subiste hace poquito de Silencio, ¿no? Y mencionabas eso. ¿Te representa a vos de alguna forma? Trabajar, dar lo mejor y bueno, escuchar y lo bueno entra y lo malo va a entrar por un lado y sale por el otro. Me reflejo en eso de la canción, que la verdad me gustó y la escucho bastante. Una palabra que defina a este plantel de Nacional campeón uruguayo. Unión.
¿El mejor compañero de tu carrera? Difícil. Difícil, la verdad. Dijo Mauri Pereira. ¿El mejor entrenador? No, esa es brava. Tuve un montón, pero pongamos a Eduardo Acevedo. Ganar con Nacional es... Me emociona. Aparte entró justito, porque Eduardo hablaba de otro entrenador, otros jugadores y demás, y teníamos todo el carnero que no sabía nada. Es que fue ahora, Eduardo, no tenías cómo saberlo. Fue hace minutos. Yo no, la verdad que no sabía nada. Pará, vayamos a la inversa. ¿Por qué te parece que Gonzalo Carneiro te elige como el mejor entrenador de su carrera? Y porque creo que... ¿Qué de especial hubo en vos para...? Que no llegó un entrenamiento y un entrenamiento fue en vano. Siempre los entrenamientos fueron armados, dirigidos, y los por qué y cómo, y la explicación, y la dedicación individual y personal que tenemos con mi cuerpo técnico de cada jugador es tremendo, ¿no? Y vos tenés que sacar, yo creo que el gran entrenador, y es una cosa que aprendí y todo, tenés que sacarle el máximo a cada jugador. Vos tenés que sacarle el máximo a cada jugador. Y la atención. Este es un muchacho, pero más sano, sanísimo, y que uno lo ve grandote, enorme. Ahora, no lo enojes porque es salado, pero es un tipo que a mí me llega mucho. Maxi también, por ejemplo, que son totalmente diferentes, sí, claro, en su manera, pero los dos tienen una cosa en común, tienen un corazón así enorme. ¿Pero qué sentís ahora, Eduardo? O sea, no, me emociona. Una cosa como esta. Acaba de ser campeón uruguayo. Y te reconoce y te emociona. Y bueno, yo qué sé. Gonzalo, muchas gracias. No me... O sea, queda mal porque justo estábamos hablando de esto y es que no, fue increíble. Quedo como un gil acá. No, porque se acaba de dar ahora. No, fue increíble. Yo digo, estábamos hablando del reconocimiento y justo pasa esto. La verdad, es una caricia al alma enorme. En un momento que uno quiere volver a dirigir y que todas esas cosas y que uno, por ahí, yo siempre dije, lo primero son mis jugadores. Y yo declaro para mis jugadores, yo vivo para mis jugadores, la autocrítica no es pública, la gente quiere que la autocrítica sea pública. No, la autocrítica, esto es como una familia. Y bueno, le agradezco a Gonzalo eternamente, no tiene el porqué, pero y muchos jugadores se lavan las manos cuando dicen, yo nunca me lavé las manos en eso. A mí me preguntaron muchas veces quién fue el mejor entrenador, yo lo dije con nombre y apellido. He aprendido mucho, pero el profesor José Ricardo de León fue el que nos abrió los ojos a muchísimos y era un adelantado. Pero lo digo, pero hay muchos jugadores que dicen, bueno, no quiero decir, no, tenés que decir. Para mí tenés que decirlo. No, aunque sea de otro, ¿no? Que yo halago eso. Pero la verdad, me quedé raro porque estábamos hablando del tema del maestro. Increíble cómo entró, justito. Pero la verdad, me da vergüenza ahora y le agradezco en el alma porque ya sabía y está diciendo. Es más, para los que nos siguen habitualmente, tenemos el privilegio de que cada vez más uruguayos están viendo nuestras transmisiones, eso es un halago y un orgullo para nosotros. Pero para quienes nos siguen, nosotros empezamos con el Uruguayo 2022. Ya ahí Eduardo mostraba algunos conceptos respecto a Gonzalo Carneiro en su etapa en Liverpool. Y decía, muchachos, ustedes no saben de lo que es capaz Carneiro. Bueno, habló un montón de cosas. Después vino aquella posibilidad de que iba a Peñarol y Carneiro no va a Peñarol porque Cruz Azul se lo lleva dirigido por Diego Aguirre. Exacto. Y Carneiro se va. Y Diego Aguirre tampoco, Cruz Azul no le va bien, incluso hay una goleada histórica y demás. Y después se da el regreso de Carneiro a nuestro medio para jugar en Nacional. Y ahí vienen otras escenas más, que buscaba continuidad, que se lesiona. En realidad cuando vino para reforzar para la Copa Libertadores, tiene una lesión, no puede jugar la Copa, vuelve un tiempo después y al poco tiempo se vuelve a lesionar de vuelta y pasa otra lesión grande. Yo lo que digo siempre es una cosa. Hay una historia de resiliencia en Carneiro Nacional y está buscando su lugar. Bancó en silencio un chaparrón. A él lo pusieron como carne de cañón en una situación en la que él no tenía nada que ver, porque hubo declaraciones públicas donde decían va a ir de Nacional a Peñarol. Y bueno, y él cuando pudo expresarse, fue después del título, dijo, yo me quiero quedar en Nacional, yo tengo contrato en Nacional y yo me voy a ir de Nacional y que me echen. Pero como diciendo, yo lo único que podía hacer ante eso era trabajar, nada más, ni nada menos. Pero no puedo salir a aclarar todo lo que se dice o a intentar dar mi versión de todos los temas. Pero pucha, que es bravo cargar con eso en los hombros todo el tiempo, ¿no? Yo digo que, por ejemplo,
el que dirigió a Maradona, ¿no? En su época, ¿no? El que dirige a Messi. La gente lo ve una vez por semana a esos jugadores. El técnico lo ve todos los días, las cosas que hace. Si yo te dijera las cosas que le vi hacer en prácticas a Gonzalo, que en muchos partidos las pudo ejecutar, era un lujo tener a esos jugadores en cancha, entrenándolo todos los días, porque vos ves cada cosa que vos decís. Porque siempre dije que él tiene la habilidad de un tipo de 1,70, cuando el eje es más bajo, más fácil, más cerca de la pelota. Tiene la habilidad de 1,70, te juega como y mide 1,93, 1,94 y tiene una habilidad impresionante. Pero es completo, pero ¿sabes lo que tiene? Yo lo que saco, ¿no? Más allá de lo futbolístico, que son los corazones. Vos al jugador le sacás más porque tiene corazón. Y a este jugador, si lo querés arrear, nunca lo vas a arrear. Nunca lo vas a arrear. A Maxi Gómez nunca lo vas a arrear. A estos jugadores les entrás porque son jugadores que viven del corazón, viven de las sensaciones. Hay otros jugadores que, claro, el cargo te amerita de que vos impongas cosas. Hay dos maneras de elegir, por imposición o por convicción. El de imposición a la larga estás perdido, y el de convicción que es la más grande. Y estos jugadores, yo los veía todos los días entrenar, todos los días jugar, y las cosas que hacían. Entonces yo nunca dije... Porque muchos dicen, no, lo defendés porque lo dirigiste vos. No, lo defiendo porque vos conocés al jugador. Es día a día, concentraciones, cosas, pensamientos. Pero igual, pero pará. Con la pelota, muchachos. Pero Eduardo, si lo defendieras porque lo dirigiste, también está bien. No, pero por eso... Porque vos conocés características del jugador cuando lo dirigís. Claro. Si no conocés al resto, como lo conocemos nosotros. Llegar. Claro. Pero eso es a lo que si que te critican por eso, te critiquen. Eso es a lo que quiero llegar. No, porque muchas veces a mí me han tildado de soberbio, de cosas... No, bueno, Eduardo. No, pero yo te voy a decir una cosa. Que digan lo que quieran, pero yo... Pasa en todo orden de la vida, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que está mal. Yo por ahí, si me pongo... Yo no soy periodista. ¿Por qué jugaron mal? Te pregunto, te hacen, ¿por qué jugaron mal? Yo no lo voy a decir porque jugamos mal. Aunque tengas la respuesta. Yo la tengo, ¿cómo no la voy a tener? ¿Pero por qué jugamos mal? ¿Pero voy a mostrar los defectos de mis jugadores? Sí. ¿Voy a mostrar esto? No, se durmió el lateral, no miró la pelota, no achicó. No. Yo fui formado, vos no hables mal de lo tuyo si de mañana lo querés vender. Como dicen, no hables mal de tu caballo si mañana lo querés vender. Pero yo fui criado así. O sea, y la gente quiere que... No, fue un desastre. Vos te das cuenta que el lateral izquierdo, el nuestro... Juancito Fulgencio estaba en otra cosa. ¿Qué te pasa a vos cuando los técnicos sí cuentan porque jugaron mal? No me gusta. Porque hay algunos que sí lo dicen, ¿no? No me gusta porque los jugadores, la figura son los jugadores. ¿Sabes quién me va a hacer figura a mí? El jugador. No yo hago figura a los jugadores, ¿eh? Ojo, porque ese es el rol que están equivocados muchos. No, bueno, pero hay entrenadores que potencian jugadores. Sí, pero es porque tienen las condiciones. Sí, claro. Ojo, y el que ejecuta el domingo, el que ejecuta es el jugador. Pero no hay para los dos lados. No, a ver, pongo un ejemplo. Vos muchas veces hablaste del caso de Lodeiro, ¿no? Si a Lodeiro en Boca, por ejemplo, lo ponían de zaguero izquierdo, por decir algo, no iba a rendir. No. Ahí el técnico se iba a disminuir. Bueno, está bien. Ahora, si el técnico lo arropa de una manera que va a sacar lo mejor de él, ¿no hay una virtud del entrenador? No, pero por eso... De repente elegir dos talentosos más para jugar cerca de él que en vez de 3 de marca, por decir algo. Pero por suerte se me dio que no son clase A, pero me pasó de no sacarle nada a un jugador una vez, ¿eh? Pero no era clase A ni nada por el estilo. Y yo me puse en la cabeza, lo tengo que mejorar. Lo tengo que hacer. No lo pude lograr tampoco. ¿Por qué? Porque la cabeza se cierra, porque claro. No quiere, la desconfianza, las manijas, las cosas, la otra. Pero yo creo que el gran técnico... Ayer yo recibí un saludo que me emocionó, porque no tenía por qué. Tabaré Silva, agradeciéndome que lo haya nombrado mejor técnico del año, me mandó un mensaje. Yo le digo... ¿Mirá? Sí, pero... Ya lo habías dicho acá. Cuento una infidencia. Yo nombré a Tabaré Silva porque yo sé lo que dirigí Cerro, muchachos. Yo sé lo que dirigí Cerro. Estar un año entero en Cerro no es fácil. No es fácil, y lo logró, y lo salvó y en la recta final. Y muchas cosas. Y yo sé lo que dirigí Cerro.
Porque otra cosa estás en una sociedad anónima deportiva que tenés esto, tenés aquello, tenés lo otro, tráeme este jugador, el sueldo está en el banco en los primeros 10 días. Que está divino también, ¿no? Que está divino también eso. Respetámelo siempre. Pero por eso el Claro, valor. claro. Por eso el valor de lo que hizo Tabaré Silva. Y entonces él me manda un mensaje y dice, agradece. Y lo llamé y le digo, ¿cómo vas a agradecer? Yo dirigí Cerro y es un equipo que adoro, pero tenés que poner tantas cosas para cumplir el año en Cerro. Y le digo, yo te valoro enormemente, porque es fácil tener los mejores jugadores, el público. Bueno, el público de Cerro te ayuda muchísimo, pero no es fácil Cerro. Y esas cosas, viste, que te levante el teléfono, habla de quién es Tabaré. O sea, te quiero decir, Sí. Hay otros que ya hacen, sí, me nombró porque fui el mejor, capaz que te piensan, viste. Pero yo soy así y no tengo problema de decirlo. Pero yo digo que la vida o el fútbol, vos tenés que sacar el máximo a los jugadores. No quiero irme salir del tema sin agradecer de nuevo a Gonzalo. Y irá al laburo de los compañeros de producción, que rápido. No, pudieron- gracias. Señor, unos cracks. Yo no sabía nada, te lo juro, porque quedo... No, ahora que no, pienso, es que yo fue. tampoco lo si sabía. veo No, todo el es preámbulo que de lo que hablé Eduardo yo, digo, vete, boludo. surgió estando acá. Claro. Tranquilo. Estamos Vete, ahí. boludo, que está... No sabíamos tampoco nosotros, fue de golpe. Fue en un momento. Seguro, no, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, qué primer bloque tan especial, ¿no? Empezamos con el maestro Tavares y después, gracias a estas declaraciones de Salud Carneiro, terminamos enganchando con la actividad del entrenador que más de una vez ha dicho Eduardo que extraña del día a día, y me imagino también de estos periodos, periodo de pase. Tremendo. danza de Son los días nombre. que menos esperás, que menos extrañás. Yo te digo, por eso decíamos ayer, Diego Aguirre, y él hizo una actuación buenísima. Sí. Puede estar con la familia donde esté, pero está así. Sí, claro. Y es como yo digo, yo cuando dirijo, mi señora es una genia, ¿no? Es mi bastón. Yo cuando estoy dirigiendo, mi señora me dice, Eduardo, voy a cambiar lo que quieras. Voy a dar vuelta a la casa, mirá que el techo da así lo que quieras. Yo, porque confío plenamente, y yo me aboco. ¿Alguna vez te cerró un contrato, Marisa? No. Marisa es contadora, mi señora. Y bueno, pues ya sé. Es contadora. Por eso te pregunto. Pero no. Ahora, ella, por ejemplo, yo tengo costumbres diferentes, ¿no? Muchas cosas que se vivían antes. Mi señora iba a la Olímpica con mi suegro un gran basquetbolista de élite, de acá de Uruguay. En tu época de jugador. En mi época de jugador, Marisa iba a la Olímpica y no me iba a esperar a la salida del vestuario. No digo que esté mal lo que se hace, pero cómo era Nosotros fuimos novios 8 años, o sea, una relación desde chiquito, del liceo, y es toda la vida. Y después ella iba para la casa de mis padres y ahí nos encontrábamos, pero nunca esperarme, ni esto, ni lo otro. Un día solo agarró a Julio Rivas, que es una cosa espectacular. Esa anécdota. Al gladiador. Ese es espectacular con Julio. Yo estaba ya en mi último momento del fútbol, ¿no? Y hacíamos a concentraciones largas en las termas, en esto. Julio, un fenómeno. Pero comíamos pasta todo el día, porque las pastas las conseguíamos gratis. Sí. Franco Cángeles jugaba. Mario Horta. Sí. Tenía un amigo que tenía fábrica de pastas que llevamos hasta las pastas argentinas y se nos pudrieron en el viaje. Pero te cuento. Entonces, en esas concentraciones de Paysandú, venimos a jugar con Peñarol. Acá teníamos que jugar con Peñarol Montevideo porque estábamos preparando el partido de Copa. Y nos fue muy bien ese partido. Creo que ganamos 1-0. Y yo a mi señora hacía 10 días que no la veía. O sea, estábamos allá Sí. en la terma del Guavillú comiendo pasta. Mediados de los 90, sin celular, sin redes, sin nada. Comiendo pasta. Entonces eso te digo, ya la pasta era, largábamos harina hasta por ¿Y los entonces? oídos. Y mi señora lo conocía a Julio, porque había sido compañero mío de selección, conocía a la señora. Julio, vení que quiero hablar contigo, le dije. Acá En la salida del estadio. En la salida del La salida del estadio, mi señora se volvió hasta ahí donde salen los jugadores. Julio, dale un pedazo de carne, porque va a llegar transparente. Lo estás matando, le dice. No te preocupes. Entonces llegamos a la concentración. Yo no sabía nada de eso. Y si no, mi señora sabe que ella nunca se metió en nada, pero llegamos a la concentración, están todos comiendo pasta y Julio de la cocina me dice, Eduardo, Vení. que te quiero... Perdón, muchacho, voy hasta ahí.
me tenía un churrasco así, Julio, en la cocina. Y yo, papá, comiéndolo rápido, porque pobre muchacho. Mandale proteína. No, Qué pero bárbaro. nunca, no. O sea, si tiene que ir a eventos que hay, va, pero no. Pero, por ejemplo, siendo contadora como Sí. es, ¿no? ¿No te gustaría capaz que de repente, No. a nivel familiar, tuvieras ese respaldo profesionalmente? No. No, Cada no. uno lo suyo. No, cada uno lo suyo, Está bien, pero está bien, ella. está bien. Pero ojo, mi señora como. Y después cuando empecé a dirigir, Sí. mi señora los 3 primeros partidos va, 4 partidos va, el quinto dice no voy más. Y te decían Digo, cualquier cosa. ¿por qué no va? Y sí. Dice, porque tenés. ¿Eso que en culpa- Deportivo Maldonado ya? No, en Sudamérica. Ah, en Sudamérica. Me dice, tenés culpa de las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal. Todo tenés la culpa vos. Dice, no voy más. Y mi hijo iba con mis hermanos. ¿no? Sí. Y mi señora, como cábala, cada partido que yo dirijo, guarda toda la ropa para planchar en el momento del partido. Claro. Y se pone a planchar. Va Y descargando tiene el tensión. partido de fondo Sí, sí, ahí. en la otra lado. Pero ya no lo ve, plancha. Le gusta planchar en ese momento. Bueno, son historias de vida, ¿no? Pero la familia es muy difícil entreverar las cosas. A mí no me gusta. Ella fue docente muchos años de la Universidad de la República también. Y un día un alumno se dio cuenta. Pero usted es tal. Sí, claro. Y mi hijo es psicólogo. Y la otra vez atendió a un paciente, me contó, 2 años atendiéndolo y nunca le dijo nada. Y en un partido que era difícil, decirle a tu viejo que ponga tal. Se fue. Se largó. Y Claro, mi, claro. mi hijo quedó helado. Dice, Claro, pues sí, nunca dice, no se No, dicen obvio, esas obvio, cosas. obvio. No se dicen esas cosas. Y pero, o sea, te cuento anécdotas de vida. Claro, ¿no? claro. Dice, ¿cómo sabía? Nunca me dijo, 2 años no me dijo nunca que te sabía. Por la que- reserva natural, ¿no? Claro, pero el paciente mismo nunca le Sí, dijo, sí, claro. vos sos no, y mi hijo es conocido también por la escritura, ¿no? Porque es Claro. escritor y todas esas cosas. Y está en un ámbito totalmente diferente al mío y a mí me enorgullece mucho, y como mi hija también, en trabajo. Pero mi hijo va a los partidos solo o con un amigo y, por ejemplo, se pone en una puntita, allá así, Tranquilo. así. No, tranquilo no, él es más nervioso que todo. No, pero va tranquilo, no se sin mete con exteriorizar, nadie. digamos. Así me griten a mí o algo. Banca. Es la orden sí, que hay. Es y la sí. orden que hay acá, el que la tengo que bancar soy yo. Mi hijo jugaba al fútbol, no al nivel profesional, pero yo no quería que mi hijo jugara al fútbol. O sea, porque conozco el baile. Conozco el baile. El fútbol a mí es mi pasión, es mi vida, es todo. Pero el fútbol no tiene misterios, tiene misteriosos. Hay muchos misteriosos. Y todos los problemas del fútbol, que se ocasionan tantas cosas, yo no lo quería para mis hijos. Ojo, si él me decía, papá, yo quiero ser futbolista profesional. Vamos arriba. Una vez lo vinieron a buscar, tenía 15 años, jugaba en la liga y lo vieron de Villa Española, en un momento de Wander y de Acambuceo, y querían hablar conmigo. Entonces, no hablen con él. Y él les dijo, no, yo quiero estudiar, yo el fútbol me gusta con mis amigos. Yo el fútbol me gusta divertirme. Hasta el día de hoy juego ¿Eso al fue fútbol. una liberación para vos? Sí, tremendo. Pero si hubiera dicho que sí, iba. ¿Qué va a No, hacer? no. Claro. Si yo veo que la pasión, mirá que iba al fútbol siempre conmigo y todo, Sí, pero sí. si la pasión era, sí, cómo no. A mí se escapó Matías por atrás, porque yo la crianza de Matías no estuve. A Matías lo criaron mis hermanos y mi padre. El verdadero padre de Matías es mi padre, el abuelo. Y yo estaba toda esa época en España, Sí, estaba jugando Coso, afuera vos. en Coso. Pero yo me acuerdo de Matías cuando tenía 1 año, que estaba en casa yo en una fiesta. Y pasa una pelota así, porque en mi casa tenemos un fondo que hay cancha, que tenemos cancha y tenemos. Pero de baldosa, no Sí. terminé el gran césped ni nada, y tenemos cancha de básquetbol. Y Matías veía la pelota y se le iban los ojos así, iba atrás de la pelota. Y la pelota pasaba para allá y se De iba vuelta. con 1 año Va. así. Claro. Vos ya te das cuenta. Y yo traté de no. Y se me metió Matías por lo que un jugador bárbaro y todo eso. Pero en la familia, si vos entras a casa y te sentás en la mesa blanca, como Sí, decimos, sí. y no sabés de fútbol, Está bravo. Escuchá, Eduardo, y en esa familia, ¿se cumple la ley esa famosa de que no, pero el hermano era mejor? Como viste que todos dicen, fulano tal, ¿qué jugador? Sí, pero el hermano jugaba más.
Y no llegó porque tal cosa. Vos sabés que yo tuve ¿Había alguno más? Hasta mis hermanos lo cortaban eso. ¿Había alguno más obsesivo para dirigir que vos entre tus hermanos? No, ¿Hay pasa que algún Acevedo oculto? Todos jugaron, casi todos. Alejandro jugó en Sudamérica, jugó en salió campeón con el Tanque, jugó en Central, jugó hasta la tercera en Defensor. Roberto jugó en Uruguay Montevideo, jugaron en cuadros de la C. Reinaldo practicaba en Bellavista. Reinaldo era un delantero, mide 1.92, 1.93, Reinaldo, ¿no? Un delantero bárbaro que lo querían convencer. Y si yo correr todos los días, no, decía Reinaldo. Y jugaba en la liga universitaria, y jugaban todas esas cosas. Pero la pasión del fútbol en mi casa es de todos. Es de todos. Y bueno, mi madre hasta el día de hoy, cuando termina los domingos, y siempre lo cuento, con 92 años, termina los partidos de fútbol. Y dice, ¿cómo salió Cerro? Qué bárbaro. Es así. Pero es la historia del fútbol, ¿no? Al margen de la semillita del fútbol, lo que contabas hoy más temprano, por ahí esa pasión del entrenador se encendió temprano con el profe de León. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo siempre fui una apasionado del fútbol y como mi padre fue futbolista, mi padre estuvo en la preselección del 50, llegó a estar en la preselección del 50, tengo la foto en la casa de mi madre, y mi padre era una persona muy querida, que eso también es más importante eso que todo. Cuando yo piso un lugar y me hablan de mi padre, es así. Yo siempre le digo a toda la gente, mirá que lo que dejás es el nombre. El nombre es lo más importante que hay. El nombre, y no es por la galería, el nombre es lo más importante que hay. Y en casa se analizó, pero cuando me empezó a dirigir el profe de pibito, porque me sube él, y todas las anécdotas que he vivido y las enseñanzas, y lo puede decir cualquiera, yo entraba a la cancha y sabía lo que iba a hacer el minuto 1 al 90. No era que yo tenía que improvisar. Y la táctica y los enojos de él y las charlas de él eran que te llegaban hasta el alma. Y a mí la táctica me apasionó. Me apasionó. Y yo tenía 24 años, yo iba a ser técnico. Y con Bora Milutinovic tuvimos grandes discusiones, grandes peleas. Y yo siendo jugador, el técnico, y lo puede decir Bora, que lo diga, yo mano a mano, ¿no? Le discutía. ¿En qué año fue eso, más o menos? Lo de Bora fue en el 88. ¿Dónde 89. coincidieron? En Tecos. No había abierto del todo el periplo de selecciones. No, pero ya estaba. Y después cuando volví como técnico a Tecos, un día vi a mi vestuario, no se me dio, ¿no? Porque si no se la ganaba también. Viene y me dice, oye, chico, Eduardo, que me quería mucho, ¿no? La señora también, la hijita de él era compañera del kinder de mi hijo. Y él había agarrado Honduras y me viene a hablar de Turcio, que yo lo tenía. Danilo Turcio, Danilo. claro. Ex Defensor y Peñarol. Claro, yo lo tenía en Tecos. Entonces estuvimos en una reunión y Bora, habíamos sido técnicos. Me dice, chico, ya no me alcanzas. Me dice, ¿cómo no te alcanzo? ¿En qué no te alcanzo, Bora? Ya llevo 5 mundiales, vos ya no llegás a los 5 mundiales. Claro. Yo voy a dirigir uno y voy a ser campeón del mundo. Vos no pasaste ni cuarto de final, así que no me importa tu récord, le dije así. Y me quería matar. Se paró y me golpeaba. Claro, hay que chequear los equipos. Sí que son 5 consecutivos. Es México, China. México 86. Sí. Costa Rica el 90. Sí. Estados Unidos el 94, que ahí nos deja para el anecdotario el Chivo Lalas y a Tony Meola. Nigeria 98. Y China 2002. China, pero no me acuerdo. ¡Qué bárbaro! Y no, esa reunión no era aparte Honduras. no hay vínculo, o sea, capaz que lo más parecido es... No, pero me vino a echar en cara eso. En México, competía. Costa Rica, Estados Unidos, y bueno, está Centroamérica. Pero después... Pero él competía con mi... China. O sea, me buscaba, porque yo un día pasó una cosa... en México se jugaba líbero y stopper, ¿no? Era la época del líbero y el stopper. Yo siempre fui más tendiente a jugar en líneas que líbero y stopper, ¿no? Y aparte la formación mía era... Pero yo me adaptaba, yo era líbero de la selección. Y en un partido con Cruz Azul ganábamos 1-0. Y echan a un volante de nosotros. A Guadalupe Zavala, no me olvido más. Y faltaban 10 minutos para terminar el primer tiempo. Y nosotros un partidazo, era un tallo lleno y todo. Entonces Bora dice, seguimos igual, no sé qué, va con la charla de entretiempo, ¿no? Y yo le dije, ¿vamos a seguir igual? Porque con líbero, cuando sos uno menos, son 2 menos. Claro. ¿Entendés? Porque el que sobra no toma nadie, claro. No toma nadie. Entonces, no, seguimos igual, seguimos. Yo no sé si fue la euforia de él, que era un partido picante y fuerte. Perdimos 3-1.
Y a la semana, al lunes, al martes cuando llegamos, fue una derrota que dolió muchísimo aparte. Y en un momento le preguntan a los jugadores, ¿no? ¿Por qué perdimos? A ver, ¿por qué perdimos? Y viste que los jugadores, falta actitud, no tuvimos ese convencimiento. Y yo, ¿Ya hacía montoncito vos? ¿Te quedabas? Sí, yo hacía así. Me agarraba la cabeza. Pero Es como verlo. el ojo, dio lugar a que yo le contestara. Y yo le dije, delante de todo el plantel, le dije, pero con respeto, no de, Bora, no. Fue preguntando uno por uno, estábamos preguntando todos. Dice, Eduardo, y él, fuimos una gira por Portugal, por España y todo, a las 6:30 de la mañana me golpeaba la puerta, vamos a caminar por Portugal, a hablar de fútbol. Así era, yo por Portugal a las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, caminando por la calle de Lisboa, hablando de fútbol, de historia. Él en la selección se vino a la concentración de Uruguay, él dirigía a México. Claro. Y de repente estoy jugando al ping-pong con el Charlie Batista y le sacan la raqueta y la Bora jugando al ping-pong conmigo, se metía en las concentraciones de nosotros. Yo tengo una empresa multinacional. Era como Drupi, se te aparecía en todos lados. Pero una empresa multinacional, Bora, gerente de Relaciones Públicas, te hace millonario, claro. Pero es brutal. Entonces cuando llegó Acevedo dice, Eduardo, yo no lo tenía que decir. Digo, con todo el respeto del mundo, le digo, usted mantuvo el líbero, que era yo líbero aparte. Usted mantuvo el líbero y cuando quedamos con uno menos no se puede mantener el líbero. Vamos a la cancha, no sé qué, no sé cuánto. Al rato fui subiendo la escalera para la cancha y viene el utilero y me dice, Eduardo, Bora te espera en el vestuario de él. ¿Para qué? Mami, estaba con una tiza. Explícame, a ver qué dices. Y ahí tuve una charla como de 20 minutos mano a mano espectacular. Pero era un tipo muy especial. Pará, vamos a darle cierre al tema. ¿Cuál era la solución en ese 1-0 con 10? Romper el líbero. Línea 4. Zona, no apretar, línea de 4. Mantener la línea 4 de los volantes. Porque yo quiero que te reflejes. Son 3, líbero, sobrando. Echaron al volante. Por más que él sacó un delantero y puso un volante, ellos te hacían superioridad numérica en todos lados. Claro. Pues yo sobraba. ¿Y yo para qué estaba sobrando? Que yo me tenía que pegar a la línea. Entonces lo que yo veía y lo que yo le decía. Y él no me dijo tener razón y no tener razón. Cuando terminé de hacer la disertación, me sacó la tiza a la cancha. Y fui para la cancha. Y yo que si me la banqué. Pero era un tipo como bravo, pero relacionista público espectacular. Pará, el día del 9 contra 11 en el campeón del siglo, eso lo capaz que no te acordabas, pero o en algún momento dijiste, mirá, Bora, claro, acá está. Claro, pero lo que pasa es que el líbero, cuando vos hablas de táctica, muchos años en Europa y en México, mirá que nosotros estábamos acostumbrados a jugar en línea y muchos técnicos no sabían trabajar línea. Y era lo normal, líbero y stopper. El stopper se te cruzaba por adelante con el 9, iba así, vos mirabas la pelota. Y yo jugué casi de los 4 años, 3 años con líbero, yo siendo líbero en México. Y yo era muy veloz, pero eso me servía, y los tiempos y la... Pero bueno, eso es una de las condiciones, ser rápido para poder llegar a los cierres. Sí. Pero son técnicos que... Y cuando me vino a cargar me dice, Chuy, ya no me alcanzas. ¿Y para qué quiero dirigir 5 mundiales si no ganaste nada? Le digo... Sí, claro, si pones en la balanza, ¿qué querés? 5 mundiales con uno distinta o uno con una participación uno fuerte. con historia. Sí, claro. Bueno, es un por algo dirigió 5 mundiales, ojo. No, claramente. Como en México siempre se respetó mucho a la Tota Carvajal, que fue un arquero de México, que el 5 copas. Él y Lothar Matthäus, claro, hasta hace poco. Pero Matthäus lo empareja después de 20 años, el único 5 copas Carvajal. Claro. Y en México también criticaban a un jugador Lo pudimos haber tenido nosotros, digamos, si no hubiésemos faltado un mundial intermedio, ¿no? En México criticaban a un jugador que había jugado 4 finales y se habían perdido, con distintos equipos. Un equipo repitió y los más. Pero jugó 5 finales. No, pero te das cuenta, pero jugó 5 finales. Sí. O sea, por algo jugó las finales. Para que podamos idealizar un poco lo que está hablando Eduardo de Carvajal y de Lothar Matthäus, que Ronaldo y Messi ya lo equipararon, ¿no? Nosotros tenemos en Qatar tenemos un hito con Muslera, Suárez, Cavani, Godín y el Pelado Cáceres, ¿no? Claro. Que llegan a 4 copas consecutivas, ¿no?
¿Vos sabés lo que es 2010, jugar 2000? 4 mundiales? No, Es tremendo. muchísimo. Pero Son estaba, 16 años acá. pero estaba Claro. supeditado a la clasificación, empezando por la clasificación y después al momento del deportista. Pero los que son buenos, por la clasificación podían ir. Y yo qué sé, el otro día estuvo el Pato Aguilera acá y hablaba de lo difícil que era no ir a los mundiales, que Uruguay había quedado fuera del Mundial del 82, que se quedó fuera del 94, ya no estaba en ese proceso y demás. Y ahora, por ejemplo, Josema debutó siendo un chiquilín. ¿Cuánto va a llevar Josema? Josema debutó siendo un chiquilín en Brasil. Claro. ¿Se acuerdan que jugó lateral derecho 10, contra Italia? 10, 14, y ya, 18, claro, ya va a jugar el cuarto ahora. No, el cuarto, porque no jugó el 10, jugó el 14. El 14. Que te digo algo, igual, jugar 4 mundiales es más de estar 16 años acá, porque al primero te preparás también. Te preparás también, 18 claro. años a top. Sí, son 18. Y sí, o sea. Mirá que no a es ver, fácil, ¿Se acuerdan ustedes que para el 2002 Forlán entró casi que por la puerta del costado? Sí, sí. Porque no estaba en el proceso él de la selección. Él y el Flaco Abreu entraron a la selección casi al final, por el momento que estaban teniendo en esa carrera. Ellos pudieron ser un récord absoluto, ¿no? Claro. Meten el 2006 y... Exacto, qué a eso lástima. iba. Con el sistema de hoy, Uruguay iba de cabeza a Porque 2006. Forlán jugó el 2002. 2002. Forlán hace un gol en 2002. El 2002 en Claro. sí, sí. Hace un El golazo 3-3 con Senegal. A Senegal. Sí, sí. Pero 2002, 2006, 2010, 2014, 2000... ¿Qué la tiró? Claro, Claro. Forlán termina en Brasil 2014. Claro. Y Seba no llega al 2014. Pero es tremendo. Y lo de Josema, bueno, dependerá de su estado sanitario para ver si puede llegar en la mejor Sí, yo creo que lo que puede pasar histórico es que vaya Muslera. Ahora. Si va Muslera, Bueno, mete 5. 5 Claro. mundiales mete Mulera. Juela, parió. Claro. Ahora, sin querer volvimos al maestro Tavares. Todos esos jugadores Sí, pudieron sí, hacer, sí, sí. pudieron hacer esos 4 mundiales porque el maestro Tavares las clasificó. O sea, miren muchachos, yo no sé las edades que ustedes son mucho más jóvenes que yo. La década del 88, 89 al 98 fueron momentos muy difíciles del fútbol uruguayo. Fuimos a un mundial solo, al de 90. Pero fueron momentos Claro. muy difíciles, muchachos, muy difíciles. Fíjate que ahí se opacó la figura de un emblema del fútbol uruguayo como Francescoli. Casi que pasó Claro. la noche callada, a pesar de ser campeón de América en el 95. Fue campeón 3 veces de América. Sí, pero en ese rango que vos marcaste, ¿Vos te das cuenta? él gana la Copa América en el 95 y juega el Mundial del 90, pero quedó afuera el 94 y el 98. Sí, se diluye. Y eso, más todo el lío aquel con Cubilla, opacó todo. Pero a mí me pasa, mi hijo nació en el 85, ¿no? O sea, Agustín. Y mi hijo sufre mucho en las eliminatorias, hasta en esta. Porque vivió la etapa de no ver a Uruguay casi que en su uso de razón. como nosotros. En su uso de razón. Nosotros somos un poco más grandes, pero igual. Claro, pero disfruta tanto los mundiales, que yo lo veo, porque tuvo etapas que no los vio. Que no los vio. La clasificación del 90 no nos sobró mucho. No. Y fue porque Rubén Sosa estaba exuberante. Estaba flechita para arriba, se la daba y él hacía Era un todo. monstruo. La del 94 fue de locos. Sí. Porque la verdad, de la manera que nos Pero quedamos ponete fuera. a pensar en mi infancia. Y la del 98 fue tristísima, porque era el auge del Paraguay de Chilaver, de Chile, que venía levantando. Y vos decís, ¿y cuándo nos toca a nosotros? Pero vos ponete en mi infancia Brasil igual, fue derecho porque era campeón del mundo. mi y infancia así, o mi adolescencia, ¿no? No fuimos al Mundial de Argentina, acá al lado. Acá al lado. ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido para Uruguay? Y no fuimos al Mundial. Entonces el maestro logró esa consecuencia que hoy el que no clasifica al Mundial es un fracaso. Ahora, ¿qué fue rotundo. peor? ¿No ir al Mundial de Argentina o no ir al Mundial de España con el auge de los grandes? No, el de que Argentina. eran campeones de América y del mundo. El de Argentina fue el primero. Fue tremendo acá lo que Pero sí. no estaba mejor el fútbol uruguayo también en el 82. Pero lo pasa Estaba es que la vos- Copa de que Oro, vos los perdés grandes. pero perdés la clasificación con Bolivia. Sí. Con Bolivia y Perú. y Perú. No, Perú no era en el 78. Claro, Perú Perú y- fue en el 82. Bolivia y Venezuela. Bolivia y Venezuela. Bolivia y Venezuela fue. ¿Vos te das cuenta? Entonces, se hablaba, y yo estaba en las inferiores, porque yo jugaba en el primero, en el Sí, sí. 81, que el fútbol se acababa. Que mirá que nosotros vivíamos de los partidos con Nacional y Peñarol. Porque era así, Claro. que ya no iba, y la gente no iba a ir al fútbol. Las cosas que se dijeron fueron momentos dramáticos, Bueno, brutales. sin ir más lejos, no en este proceso de eliminatoria, pero en el anterior, y alguno más también, se hablaba de que la economía del fútbol estaba supeditada
a que pudiera Uruguay ir al Mundial por los ingresos que te daba la FIFA. Sin duda. Que no eran ni cerca de lo de ahora. Sí. Pero en aquellas épocas de repechaje... Movían la aguja. Claro. Pero yo te voy a decir una cosa. En el Mundial del 86, cuando fuimos nosotros, a nosotros nos dieron una medalla, un reconocido periódico de acá del día, que como el honor de ir a la selección, era como si fuéramos el medalla de campeón. El País, El Día, La Mañana, Últimas Noticias, el Diario La Noche. 4 o 5 periodistas por cada uno. En el Mundial. En el Mundial, pero eran 5, 6. Hay cosas que tenías que tener noticias y eran... no sabes lo que fue irnos al aeropuerto, nosotros, pero cada periódico, cada televisora, cada cosa, no mandaban un periodista, 2 periodistas. 5, 6. Qué tremendo. Imagínate lo que era. ¿Por qué? Porque Uruguay no había ido en el 78 y en el 82. Sí. Bueno, yo recuerdo que un fenómeno como comunicador, que es el doctor Alfredo Chandi, escribió un libro respecto a aquellas ausencias mundialistas de los 90. Se llamaba 12 años de ausencia. Pero fue tremendo. Porque yo lo viví como jugador, como todo, que te decían, se acaba el fútbol, no empieza el campeonato uruguayo porque no va a ir gente, no podemos bancar, no entra la plata del Mundial. Ahora, ¿cómo Uruguay se las ingenia para ser campeón? No va al Mundial del 78 en el 82, pero gana el Mundialito del 80. No va al Mundial 94 en el 98, pero es campeón de América en el Porque 95. hubo cambios internos, cambios de los técnicos, las cabezas de los técnicos, las cosas. Hubo otras cosas. Nosotros, olvídate de todos los cambios que hay ahora que son espectaculares. Nosotros pudimos concentrar porque Alemania en el Mundialito le hizo la concentración a Peñarol. Claro. La pagó Alemania, la concentración de los aromos, la hizo. Y nosotros después concentrábamos los aromos. Cosas, no había complejos, no había esto, no había lo otro. En los vuelos era... Recontra económica. Sí, no, totalmente. El Flaco Rodríguez para viajar en el avión tenía que ir todo tirado para atrás y las piernas pasando entre los asientos del de adelante. Qué locura. No, pero ¿qué digo decir? O sea, yo viví todas las etapas. Y vos ves hoy, y gracias al maestro muchas cosas. Por eso siempre volvemos al maestro. Siempre volvemos al maestro. En los cambios siempre volvemos al maestro. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos hablamos de temas de actualidad en este mediodía de Fix Fútbol. Ya volvemos.